buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Camino People, el podcast. Espera, dejarme que voy a hacer esto un poquito más pequeño que tenía y que parecía, vamos ahí, mucho mejor. Y nada, la verdad que da gusto empezar esta ya tercera temporada porque sobre todo porque volvemos a conectar con gente que conectamos hace tiempo y hoy tenemos una de esas personas con la que hablamos ya pues casi en tiempos de la prepandemia, donde comenzaban a montar su pequeño sueño, que era hacer el Camino de Santiago con su hijo y de una manera muy diferente iban a hacerlo en tándem. Así que hoy tenemos con nosotros a Juan. Muy buenas, Juan, bienvenido y qué alegría verte de nuevo ya una vez disfrutado ese camino que tanto os ha costado. Hola José María, ¿cómo estás? Bueno, somos otros después de haber pasado por el camino. La verdad que fue una experiencia increíble y bueno, ya pasaré a contarte. Y bueno, o sea, al final, para la gente que no conozcáis, bueno, con Juan hicimos ya un podcast, yo creo, en la primera temporada hace ya 2 años, 3 años, ya no sé ni hace cuánto fue. Era así casi cuando empezaba este sueño, ¿no? Nuestro camino empezó cuando lo empezamos a soñar. Acabamos de cruzar la cordillera de los Andes en el 2019 y con Santi, mi hijo que tiene autismo, a los 7 años le prometí que si aprendía a andar en bici íbamos a ir a cruzarlos. Y él aprendió a andar en bici pero nunca a frenar. Entonces ahí descubrimos el tándem y nos dimos cuenta que era la mejor herramienta de inclusión. Y eso nos conectó a nosotros y bueno, pudimos cruzar los Andes y hacer muchos más desafíos. Pero a la vuelta del cruce de los Andes empezamos a pensar, ¿y ahora qué? ¿No? 7 años Ya, planeando un desafío, todo el crecimiento de Santi, eh, y lo logramos y si algo no me deja Santi es dormirme en los laureles. Entonces, lejos de festejar, Santi se enojó, quería seguir eh, y, y teníamos el Océano Pacífico, o sea que había que seguir para el norte y él quería seguir. Pero bueno, ¿no? Había que parar y volver a soñar un nuevo desafío. Entonces, en la vuelta en auto, eh, pensando con mi hija que también venía en el auto, ¿y ahora qué? Y si hacemos Santiago a Santiago, y me pregunta, ¿qué es eso, papá? Y que Santiago vaya al Camino de Santiago de Compostela. ¿Y dónde es eso? ¿En España? Bueno, y ¿por qué no? Si pudimos cruzar los Andes, ¿por qué no podremos ¿por hacer qué no? eso? Ese era un gran desafío físico, porque eran casi 800 kilómetros durante 13 días. Nosotros podemos hacer 70 kilómetros, 80 kilómetros, 90 kilómetros, lo hacemos Sin mucho problema, ¿no? eso, Ujú. pero 13 días seguidos Seguidos es otra cosa. y acá hay mucha llanura y allá nada llano. Entonces, Bueno, la meseta es llanita. O sea, es que el principio y el final, pues ponemos un poco de diversión. sí, 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 la mitad también, ¿eh? Y bueno, cuéntanos un poco, porque claro, al final esta historia, ¿no? Como todas las buenas historias, tiene un límite y un límite, joder, un límite no, un principio, ¿no? Y la historia, como bien decías, era de Santi, ¿no? Que Santi empezó a andar de pequeño en bici, pero ¿por qué? ¿Porque lo visteis como una Sí. herramienta? ¿Porque le gustaba? ¿Porque cómo entra la bici en vuestra vida? No, a ver, antes que me digan que tenía autismo, me dijeron, tiene hipotonía muscular Ujú. y retraso madurativo. Y bueno, con la hipotonía muscular lo primero que pensé, hay que entrenar. Le compré Claro. este Para los que no sepáis, la triciclo. hipotonía muscular es decir, falta de músculos, que los músculos se desarrollan, que cuesta tener más musculatura, ¿no? Que hay que desarrollarlo más para que se mantenga la musculatura bien, ¿no? Sí, falta de tono. Ujú. No sé bien lo que es el tono, pero viene todo por ahí. Y bueno, y él empezó en el verano, veraneamos en Chapadmalal, que tiene calles de ripio, y empezó a pedalear y nunca más quiso dejar de pedalear. Y fue creciendo y pasamos un karting, después a una bicicleta con rueditas, hasta que a los 7 años, con esta bicicleta, eh, trataba de largarlo solo y no podía. Tenía esa manija y yo iba corriendo con él y trataba de O sea, y soltarlo un tú ibas poquito detrás corriendo en esta bici para. para soltarlo. Pero estuve 1 año y medio para poder soltarlo. Y no 1 año y medio de probar media hora, 1 año y medio de salir 4 horas a la calle a tratar de ir con él y soltarlo. Después iba Claro. tan rápido que tenía que ir en mi propia bicicleta. Eso te iba a decir, tú Y tenías que estar en plena forma, porque claro, para no, no. correr, para ir detrás, ¿no? Bueno, yo era un gordito que iba atrás de él y bueno, después agarré la bicicleta y bueno, y Pues ahí está fue claro que la cuando que la cara de felicidad se le veía, ¿no? Desde bien sí, pequeño. sí, pero ahí uno en el autismo
se las ve negras Ya, y en la infancia no sabes cómo va a ser tu hijo eso de es, ¿no? grande, no sabes qué va a lograr, qué no va a lograr, y después te das cuenta que lo más importante es que sea feliz, más allá de Ujú. los logros, y que él va a hacer lo que Dios y su entorno le permitan. Y Pues sí, ¿no? bueno, y él en un ataque de locura le dije: "Vamos, Santi, tenés que largarte solo porque a tus 15 nos vamos a ir a cruzar los Andes". Él no me entendía nada, pero me lo estaba diciendo a mí, ¿no? Y yo dije: Claro, y la gente a vuestro alrededor, tú le dices a la gente, claro, mi hijo, 15 años, autismo, tándem, cruzar los Andes. ¿Qué te decía la gente alrededor? O una sea, pero, locura, es pero, peligroso, pensá en él, ¿cómo lo vas a hacer? Y bueno, pero fuimos demostrando que estábamos en condiciones. Ujú. Hicimos otros viajes antes, por la playa, en Mayano, para practicar todo lo que era la carpa y el día a día abajo de la bicicleta. Arriba de la bicicleta está todo bien, el tema es cuando hay que bajar, ¿no? Claro, sí, sí, que Y el día a bueno, y día, después porque claro, fuimos a la sierra, fuimos al norte, que es más árido, de Argentina, ahí estamos en Salta, que es espectacular para andar en bicicleta. Y después nos fuimos a la Patagonia, y después volvimos a la Patagonia para el cruce de los Andes. Y bueno, claro, aquí, ¿cómo empezáis a entrenar? Claro, el tema de la bici, del tándem, los tamaños, claro, Santi va creciendo, la bici tenéis que ir cambiándola, el tándem ya de por sí, imagino que no son tan fáciles encontrar tándems para encima llevar todas las cosas, el tema de la logística, la organización, tú vas delante, claro, tampoco ves cómo va el detrás, ¿cómo empezáis a organizaros, ¿no? A metodificar todo esto. bueno, primero, a ver, nosotros nos empezamos a conectar a través de los pedales. Yo sé su estado de ánimo, si viene pedaleando bien, si viene matándose de risa, si viene... la verdad que no necesito verlo para ver cómo está Ajá, y para sentir cómo está. ujú, Y bueno, y después fuimos de a poco, fuimos contando nuestra historia se fue haciendo viral, entonces conseguíamos cosas, en alforjas y bueno, y un día, esta era la siguiente bicicleta, con esta hicimos el cruce. Hicimos, ajá. perdón, el Camino de Santiago. Pero allá teníamos una de hierro. Entonces, en la ¿Esta de es hierro, o no, no, esta es de aluminio. esta es Eh, de aluminio? Esta es Y de esta también hierro, es. ese es el cruce de los Andes. Entonces, Ajá. y es muy pesado. Entonces, un día llegamos a 40 kilómetros y yo llegué muerto, reventado. Entonces, dije, bueno, el día que lleguemos a hacer el sábado 40 kilómetros y el domingo 40 kilómetros, vamos a estar en condiciones de ir a hacer el cruce de los Andes. Ujú. Y bueno, y bueno, y al final nos animamos y salimos de San Martín de los Andes y 2 días antes de que Santi cumpla 16 años, llegamos al Océano Pacífico cumpliendo con la promesa que bueno, que tanto ¿Y habíamos cómo soñado. fue aquello? Claro, porque tú, claro, una vez que ya me imagino que al principio que tú como padre tendrías, bueno, ¿qué va a pasar? No todos los, y si pasa esto, ¿no? Y si pasa lo otro, todo el mundo que me ha dicho que estoy loco, la familia, la madre, todo el mundo, claro, al final hay todas las de perder, pero claro, cuando llegas allá y has probado que puedes con tu hijo, que encima él también puede, que encima es una experiencia, porque claro, me imagino sería una experiencia increíble, ¿no? Para los dos, o sea, el crecimiento personal y bueno, y de padre e hijo tiene que ser, vamos, algo que no se puede tener en el día a día, ¿no? Y se trabaja todos los días y bueno, somos un equipo, ¿no? Pasamos a ser de ser padre e hijo a ser el mismo equipo. Y bueno, y si él está bien, vamos bien, y si yo estoy bien, vamos bien. Ahora, si uno de los dos no está bien, eh, Ay. la cosa se complica, pero la verdad que arriba de la bici casi nunca estamos mal, ¿no? Alguna vez me ha pasado que quizás, bueno, me doy cuenta pedaleando que está empezando a tener un poquito de fiebre, una sola vez creo me pasó. Y una sola Ujú. vez fuimos a un lugar y no quiso subirse a la bicicleta. Bajé la bicicleta del auto, ¿vamos a andar? No, no quiero, no quiero, Y no no quiero, no quería. quiero. Pero me pasó una vez en toda la vida de él. Qué pasada. Y ya llevamos 19.000 kilómetros pedaleados 19 y, kilómetros. y en verdad es donde mejor nos sentimos. Lo que es una pasada, ¿no? Y lo que hemos visto, ¿no? Y ves otras asociaciones, otras entidades que hacen el camino con gente con diferentes, diversos tipos de capacidades, ¿no? Y ves que la bici, el tándem, el camino, ¿no? Tiene ese poder, ¿no? ¿Qué tendrá cuando tanta gente como vosotros lo habéis visto, ¿no? Y convierte, ¿no? Al final es increíble, ¿no?
Pero claro, tú al final haces todas estas cosas, pero claro, dices, ya estás en tu país, estás allá en Argentina, es algo más asequible, pero ¿cuándo de repente se os pasa por la cabeza el Camino de Santiago? Y cómo, la pregunta que digo todo el mundo, ¿cómo llegas tú a decir el Camino de Santiago? ¿No? Yo para mí lo tengo en la puerta de mi casa, pero para ti, ¿cómo llega el Camino de Santiago a tu vida? Bueno, a ver, yo de chico, mi padre se murió cuando yo era muy chico, 12 años, y viajé mucho a Europa cuando él estaba, Ujú. y calculo que de ahí habré escuchado alguna vez sobre el Camino de Santiago, o un día el párroco en misa contó que acababa de venir de caminar algunos días por el Camino de Santiago, y lo contó en el sermón, y realmente me lo sigo acordando, que se le lastimaban los pies y seguía caminando, y la buena onda que hay en el camino, y después escuché otro cuento, y así, no sé, quedó en mi inconsciente. Entonces, cuando volvíamos en el auto y dije, a ver, hay algo que pasa acá. Yo tengo 8 sobrinos, todos con nombres muy comunes, ¿no? Ujú. Pedro, Diego, Tomás, Martín, Sí, pues eh, todos los apóstoles, ¿no? Y la todos Biblia los entera. me gastaron todos los apóstoles, y me quedaba Santiago. Y dije, bueno, y lo llamamos Santiago. Y, y bueno, y Santiago fue Santiago desde que elegimos su nombre, y, y por algo lo elegimos. Entonces, y por algo había que hacer el Camino de Santiago. Y, y de ahí empezar a soñarlo. Y bueno, fuimos a un programa acá en Argentina, ¿Quién quiere ser millonario?, que ya quizás existió, Sí. y ganamos una buena suma de dinero para ir, y cuando lo cobramos a los 2 meses, vino una devaluación que me lo comió todo. Guau, es que aparte, claro, es que el tema de Argentina, ¿no? En los últimos años ha sido palo tras palo. Sí, sí, y bueno, lo usamos para ese verano, nos recorrimos 6.000 kilómetros en auto, y pedaleamos en distintos lados. em, y y bueno, y después llegamos de eso y vino la pandemia, y bueno, siguió, por momentos retomamos el cómo lo hacemos, si lo hacemos solos o a través de la asociación. En verdad era para juntar fondos para la asociación, qué sé yo. También nuestra historia, tenemos muchos seguidores en Instagram, ¿no? En Empujando Ujú. Límites, y pasamos por todos los canales de televisión, entonces por el cruce de los Andes, y era una manera de reavivar la mística de Juan y Santi, y Ujú. los desafíos importantes. Eh, la verdad que todo cerraba y nos llevaba a Santiago. Y bueno, Porque, claro, tú, una de las preguntas que para la gente que no conoce vuestra historia, claro, tú al final primero eres Juan, que tienes a tu hijo Santi, pero luego a partir de un momento empiezas a ser Empujando Límites, que es una asociación sin ánimo de lucro que estáis haciendo un montón de cosas más que luego lo haremos más adelante, ¿no? Pero cuándo Juan y Santi se convierten en Empujando Límites? ¿Por qué das ese paso, ¿no? A una asociación algo más grande, ¿no? Porque tú podías haber seguido haciendo con Santi andar en bici tranquilamente, ¿no? Pero hay un momento que decides que es algo más grande, que no es solo tu hijo, ¿no? Sino que esto tiene que llegar a más gente. bueno, antes de cruzar los Andes, em, me venían diciendo: "Vos tenés que compartir tu historia, lo que haces con Santi". Y le digo: "¿Te parece? Yo ando en bicicleta, con mi hijo, como hacen todos los padres". "No, no, no, vos lo haces de una manera distinta", me dicen. Y bueno, y dije: "Bueno, lo voy a compartir, pero no voy a abrir mi Facebook a todo el mundo, ni loco, mi Ya. intimidad, y tenemos que poner un nombre", digo. Y y bueno, y un día me veía caminando después de misa, en un domingo, después de haber pedaleado 80 kilómetros ese fin de semana, muertos de cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y yo me lo veía empujando a él: "Vamos, Santi, que mañana hay cole, vamos, Santi". Lo empujaba. Y este me frenaba y se mataba de risa. Y dije: "Qué linda sensación, ¿no?". Después de haber pedaleado 80 kilómetros, muertos de cansado, volviendo de misa, que es como la frutilla de la torta del fin de semana nuestra, porque a Santi le encanta ir a misa, la Ujú. música, cómo cantan, y y él se mataba de risa y me frenaba. Dije: "Qué linda sensación esto de estar empujando y no tirando. Vení para acá, vení para acá, vení para acá". Sí, Y no, no, porque lo dices, el que empujaba detrás, ¿no? Y el que tiraba adelante, pero sí, a veces, así como una empresa, ¿no? Normalmente a veces se dice
que hay que tirar, ¿no? A veces también el concepto de empujar es muy bonito, ¿no? Lo que dices es... Claro, y empujando estás en la acción ahí en el momento, ¿no? Y los límites es amor, y los límites es seguridad. Entonces, siempre me viene la imagen de Thelma y Luis saltando al vacío, y digo, yo no quiero eso, yo quiero ir siempre seguro. Entonces, y eso es el amor. Entonces, yo tengo la idea de que todos tenemos límites, simplemente hay Bueno, que reconocerlos y empujarlos. y que los límites es bueno, ¿no? Lo que digo, lo importante es lo que dices tú, ¿no? Pues este año está aquí el límite, el siguiente va a estar un poco más adelante porque he hecho el esfuerzo, ¿no? Que me ha costado lo suyo de llevar mi límite hasta aquí, ¿no? De llevarlo hasta aquí y ya Mm. está. Los límites, sí, es el mayor punto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que todos lo tenemos, ¿no? Y que igual ni tú ni yo llegaremos nunca al Monte Everest y no tenemos que llegar, pero que hay otros tantos que sí que podemos hacer, ¿no? Y que con la ayuda de otros puedes llegar a esos límites, ¿no? Sin duda, sin duda. Y... Es importante reconocerlo, reconocer Ujú. el límite y amigarse. Y ahí es cuando uno tiene confianza para dar un poquito más. De ahí entonces, claro, el objetivo cuando nace Empujando Límites como ya entidad, ¿no? Como entidad social, ¿cuál es el objetivo? No, a ver, durante muchos años fuimos Juan y Santiago, Vale, o sea, hasta erais que vino Juan y Santiago empujando límites. un Vale. día un amigo me dice, vos tenés que hacer una fundación de esto, porque digamos, yo de hecho estaba haciendo un trabajo social, porque todo el Ujú, mundo me preguntaba, ¿dónde saco un tándem? Y en la Argentina no hay tándems, solo de hierro pesados y los que compras online y quizás no tienen la geometría correcta, entonces ya. nosotros conseguimos el mismo que usaban los ciegos hace 50 años para competir. Entonces Buah, ese estaba más o menos bueno, con ese ujú, habíamos pedaleado 7.500 kilómetros, entonces yo recomendaba. A la vez, la empresa Polygon nos regaló un tándem de ujú. aluminio, eh, cuando ya nos habíamos mandado a hacer uno a España de aluminio. Entonces, de pronto teníamos 3 tándems, entonces el del cruce de los Andes lo prestamos y así, prestando nuestras bicicletas, y más el asesoramiento, había como 60 padres que ya se habían soldado su bicicleta, ya habían conseguido Qué sus pasada. tándems. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar en hacer una fundación, Ujú, eh, y, y- y la verdad que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, la ayuda no la conseguía de cerca y bueno, un día fui a la Feria Mundial de Discapacidad y a contar mi proyecto así a personas que me cruzaba, y un tipo que estaba en una ONG me dice, yo tengo tiempo, yo te puedo ayudar. Y bueno, y después a los días, pocos días, una madre me dijo, ¿puedo ir a escuchar tu charla a un colegio? Y le digo, pero es un colegio, voy a las alumnas. Me dice, sí, pero mi hija va a ir a ese colegio. Y bueno, vino a escuchar la charla, nos juntamos, digo, bueno, hacemos una presentación para presentarle a este que me va a ayudar. Y bueno, y entre los tres empezamos a armar la asociación civil, porque él me ujú, dijo, no, no tiene que ser fundación, tiene que ser asociación civil. Y ujú. empezamos a trabajar y cayó la pandemia justo cuando acabábamos de presentar los papeles. Pero bueno, con la idea de promover el uso del tándem como herramienta de Ujú, inclusión, que ya lo veníamos recontraciendo, y de proveer de tándems a cada pueblo de la Argentina para uso compartido, así cualquier persona con discapacidad puede ir, usarlo y devolverlo. ujú. Y mediante su testimonio ir armando como una historia clínica de cada persona que lo use y después siempre atrás de un tándem hay una historia fuerte, entonces ir rescatando esas historias y contándolas, eh, mm, y ahí sí no hay límites de países que puedan frenar esto, ¿no? Estamos empezando en Argentina, pero ya lo nuestro va contagiando en otros países. Entonces, la idea es lograr la comunidad de superación inclusiva más grande del mundo. Pasada, ¿no? Y qué historia y qué importancia hay en el poder de las historias, ¿no? Al final, porque por eso estamos aquí, ¿no? Yo al final creo que el poder de las historias es transformador, ¿no? Y más historias como las vuestras, es lo que dices, nunca sabes a quién le va a tocar, ¿no? Quién te va a ayudar, quién va a abrir. Y luego lo dices, esto se, vamos, se contagia, ¿no? Como el mayor virus del mundo y la verdad
que yo creo que cada día, ¿no? Y después de la pandemia, este tipo de cosas están surgiendo, ¿no? La gente está buscando, la gente está queriendo ayudar y yo creo que sí que es importante, ¿no? Pero vamos a la parte nuestra, ¿no? El Camino a Claro, Santiago. Llega el COVID y llegáis, si vosotros gracias a una asociación, un concurso, ¿no? Conseguís un poco parte de los fondos necesarios, pero llega el COVID y vuestro camino se ve totalmente truncado otra vez. sí, 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 así es. Pero bueno, la verdad que nos vimos entretenidos tratando de ganar la beca. Nos llamaron un día de España, estamos en Argentina, recuerdo, y para ver si queríamos participar de una beca deportiva. Y la verdad que mucho para hacer en la pandemia no teníamos, entonces, ¿cómo no? Sí, claro. Y me explicaron, presentamos el proyecto Santiago a Santiago, agarré algo de la web que me decía el camino francés y en tantos días dije 70 kilómetros por día es algo muy difícil para nosotros, pero no imposible, entonces vamos Ujú. por eso. Vamos por algo que no sea sencillo, digamos, yo no quiero ir vamos por un desafío fuerte. Y bueno, y fuimos, nos presentamos, desde acá estamos en, perdón, en el culo del mundo, entonces dije, acá tenemos que arrasar con los votos porque si no nadie nos va a prestar atención y sacamos 3.500 votos, más o menos, no, perdón, 8.500 votos y eso más la decisión de un jurado de Ujú. empresarios, nutricionistas, ultradeportistas, eh, nos eligieron uno de los ganadores de la beca y con eso, eh, bueno, teníamos un colchón para empezar a soñar en serio. Pero bueno, hay que Y decirlo todo que en la votación popular os quedasteis, creo que los segundos o los primeros, ¿no? los primeros, sí, 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 Los ganamos, primeros, ganamos. o sea, que lo dices, que a ver, esto para gente que no es una entidad que ya no existe, ¿no? What is the Limit, que hacían proyectos de este estilo y había proyectos muy potentes, pero el movimiento que hicisteis vosotros fue increíble. O sea, al Sí. final lo que dices, o sea, lo que se está bien hecho, ¿no? Y conseguisteis ahí ser el proyecto más votado en todo el mundo para esta beca. Sí, sin duda, y la verdad que nos esforzamos un montón, molestamos a un montón de gente, pero que dieron su voto y bueno, sí, llamó la atención pero realmente, eh, había unas ganas de poder cumplir este sueño, y era como era la chance que teníamos para dar ese empujón que necesitábamos. Y bueno, y la Y pandemia siguió y se cerró cada vez más tiempo, y hasta que eso es, ¿no? al final pudimos, bueno, cobrar la beca, sacar los pasajes y poner fecha a esto. Y claro, ahora ya tenéis ya ha pasado todo, ha pasado la pandemia, habéis estado un año practicando, ya tenéis todo montado y llega el momento de preparar la locura de ya no me voy con mi hijo a los Andes, me voy con mi hijo a cruzar a otro país totalmente diferente, tengo que llevar una bici, tengo que llevar ropa, tengo que llevar todo. Claro, aquí Sí, esto ya decimos, ¿no? Si para uno solo es una locura, para dos es la locura que vemos ahí en la foto. sí, sí, para 2 uno con autismo, ¿no? Que tiene que viajar 13 horas en avión, nunca había viajado en avión, de bebé nada más, y por suerte Ujú. nos había salido un viaje 15 días antes a dar una charla en La Rioja, acá en Argentina, y con eso pudo hacer una especie de bautismo en avión que le encantó, y después aguantarse las 13 horas en avión como un rey. La verdad que se Claro, portó claro, lo que bárbaro. es que si para alguien normal 13 horas en avión es una paliza, para alguien con autismo, encima lo que dices, sobre todo el desconocido, tú no sabías ni cómo responder, ni qué va a pasar. Estaba Claro, todo puede pasar. asombrado de todo, lo disfrutó muchísimo, Qué bueno. pero bueno, también llegar a un aeropuerto y el gran tema era la bicicleta, que es enorme. Claro, Entonces, que sí, sí, ahora la vamos a enseñar, pero vamos, un poco, aquí tenéis la ropa, pero esto es la bici. bueno, eso Y ese eso es eso, Santi, es la bici adentro de la funda, que está eh, doblado, ¿no? Con las que ruedas que esa quitadas. esa empresa ya hace tiempo nos había ofrecido en hacer un gran bolso para la gran funda para la bicicleta. Entonces, cuando le puse fecha se tuvieron que apurar y nos hicieron este Lomas Fundas que realmente es espectacular. Tiene cierres para poner las ruedas Ajá, para que no se adentro, muevan, ¿no? Para que estén todo. sí, la protección y todo. En los Qué aeropuertos son bueno. maltratadas las bicicletas, entonces, Por eso te digo, claro, una bici normal, yo sé por amigos ciclistas que normalmente suelen ir en cajas o unas súper cuidado, pero claro, esta bici ya no tiene un tamaño normal. ¿Esto cómo lo metes tú en el aeropuerto? ¿Cómo llegas tú al aeropuerto con no, esto? no, ¿Y cómo te mueves por el aeropuerto tú con esto?
cómo pasás las puertas con Claro, esto. o sea, En bueno, teníamos que ir y al aeropuerto con esto y le dije a mi novia que me averigüe una camioneta grande, que me lleve, una H1, no sé si conocen allá, ujú. y mandó mensajes en su barrio y, y dijo que era para llevar un tándem. Y dijo, ah, para Juan y Santi, los conozco del barrio de mi infancia, y yo los llevo. Y agarró, y esas cosas nos suceden muchísimo a nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, una persona que nos conocía, que nos seguía hace mucho, nos llevó a Ezeiza de regalo y nos fue a buscar de vuelta. Nos acompañó a bajar con el carrito del aeropuerto. Tenés que ir haciendo zigzag para tratar de entrar de costado y meter la bicicleta por las puertas que se abren solas, despacharlo. eh, y bueno, y siempre con Santi, ¿no? Y bueno, lo hicimos, Porque lo ibais hicimos. los 2, claro, el viaje, claro, erais tú y Santi, Eso nada más, con un gran bolso, más en todo esto, todo eso, y todo el sistema de bikepacking que claro. para no llevar alforjas, le pusimos todo un sistema de bikepacking que ya les contaremos. Sí, Ahí se sí. ve un Y poquito. claro, ya por fin llega el megaviaje, llegáis a España, claro, como el vuelo fue, entendemos que todo fue bien, llegó todo, porque claro, esa es otra. Cuando llega la bici, cómo llega la bici, tú ahí tendrías que tener, como decimos aquí, los huevos aquí, porque claro, semejante bici, si cualquier cosa le pasa, llegamos a Sin duda. España y... Y ahí me dijeron: tenés que tomarte un Cabify grande". Y llegué y no tenía el chip en el aeropuerto era carísimo, y agarré, frené un taxi de esos de discapacidad, y entró Ujú, perfecto, una especie de partner, y entró perfecto y nos llevó a un departamento que nos habían prestado a Madrid. Ahí estuvimos 2 días, 3 días, eh, y para poner en condiciones la bicicleta. Veníamos ujú. con un Shimano, nos había dado un freno hidráulico, pero bueno, teníamos justo el de atrás, hubo un error y tenía el de atrás y necesitaba el de adelante, y fuimos a la bicicletería, el de la bicicletería nos dice, ah, yo tengo uno de atrás, te lo cambio. Bueno, uno adelante. Pero yo me imagino Y que para estas alturas tú serás auténtico mecánico de bici, o sea, sabrás ya o no. sí, sí, a ver, yo sé algunas cosas. La verdad, cambiar rayos y ponerlos bien no lo sé. Sobre freno hidráulico no sé nada. Ya. Algunas cosas sí las tengo que solucionar en el camino Ujú, y otras cosas las aprendo. ujú. Ah, Sí, ah, como decimos aquí, ¿no? Por narices, ¿no? ¿Y cómo fue sí, el sí, llegar sí. para Santi, ¿no? De repente estamos en Madrid, estamos en España, en otro país, con mi bici, con todo. O sea, ¿cómo tuvo que ser, vamos, tiene que ser increíble la llegada para Sí, él? a ver, sí, bueno, el avión fue lo máximo para él. Increíble, ¿no? Eso, Y después estar en Madrid, para él ya quizás está. es como estar en Buenos Aires. Y ¿Cómo están, salíamos no? a Al final, pedalear. Estaba contento porque estaba papá atento a él todo el pedaleando. día. Entonces, y salíamos a comer y la verdad que la pasamos bien. Recorrimos Todo Madrid era en bueno, ¿no? bicicleta y estuvimos mucho de compras, comprando últimas cosas que acá no conseguíamos. eh, y bueno, y como medias, y Santi me rompe las medias porque se las estira muy fuerte, entonces, comprando medias y después el resto de la ropa la teníamos. Eh, Gente por Madrid, cuando os veía, os paraba, os resultaba raro. Imagino que os tenéis más acostumbrados a que en Argentina os paren por la calle 50.000, pero aquí no se suele ver tanto y tándem, menos por una ciudad, menos un padre y un hijo. a ver, y menos día de semana, ¿no? También. Sí, eso, y luego entre Eh, semana, claro, que veníais en una época que todavía la gente dice, claro, ¿estos qué hacen aquí? sí, sí. A ver, uno de los beneficios del tándem es que no sos invisible, ¿no? Acá se habla Ujú. mucho que la discapacidad es invisible a los ojos de los demás, todos Sobre corren todo, la ¿no? vista, Todo el claro, la mundo del gente, autismo no es la enfermedad que no se ve, ¿no? Siempre digo que es una pena porque hay todas las enfermedades que se ven y cuentan, pero a veces con el autismo tú puedes pensar que Santi es un chaval 100% normal cuando realmente pues tú bien lo sí, sabes, ¿no? No, claro, pero lo que hace la gente es, te ve y enseguida quita la mirada, ya. ¿no? A ver si todavía me pide algo, a ver si se me acerca y me toca, a ver si Ujú. entonces, la discapacidad tiene eso, ¿no? De invisible.
y el tándem es una atracción para todo el mundo, digamos, nadie se resiste a sorprenderse Juntarte, ¿no? A decir algo, a ver qué. cuando ve pasar un tándem. Lo primero es una sonrisa, es un asombro, yo lo vi cuando era chico, o un abuelo que dice, mira un tándem, y un nieto que dice, una bicicleta a dos. Sí, sí. Entonces, realmente eso sucede en todos lados. Ujú. Eh, y lo sorprendente es que uno piensa que en España van a estar más de avanzada y no ves tándems tampoco en ningún No, no. lado. Esto es un trabajo que tenemos que hacer para todos lados Ujú. y en todo el mundo. Y bueno, y después de Madrid alquilamos un auto, pasamos a buscar una persona que nos puso el camino. De hecho, un tiempo antes en- salimos en el diario La Nación acá en Buenos Aires contando lo que íbamos a Ajá. hacer y me llama una prima tercera que no conozco diciéndome mi papá y mi hermano van a estar haciendo el camino en el mismo momento. Qué pasada, o sea, lo que dices. Estas cosas son las que lo que dices. En el camino, ya si eres católico y tal, lo que dices. O sea, Santi se llama Santi, de repente todo encaja, se para el mundo por la pandemia y acabas haciendo el camino de Santiago a la vez que tus primos terceros, cuartos que han contactado contigo porque lo han visto, Saides. Y bueno, y ahí organizamos, atrasamos 2 días la largada en el camino y lo hicimos con ellos, que eran padre e hijo, primos Ujú. terceros por ahí, y un primo de ellos de la otra rama, que pasé a buscar por Segovia y nos fuimos a Roncesvalles. Y, y bueno, y después dejamos las bicicletas en Roncesvalles, nos volvimos a Pamplona, en Pamplona devolvimos el auto, nos volvimos en ómnibus que no nos dejaban subir porque decía que no había lugar, y sí había lugar, y bueno, y a la vuelta de Roncesvalles pasamos por el pueblito Semborain, que bueno, es el pueblo no sé si le dio el nombre a mi apellido, o somos de ahí, Algo que tendrá, ¿no? Todas estas cosas lo que de siempre, qué casualidades, ¿no? Que tengáis La Rioja, que tengáis nombres con Z, con C, con lo que sea, ¿no? Pero al final dices, algo tiene que tener, ¿no? De historia es que y lo Semborain bonito era que con es, ¿no? Z, pero en la época de Franco creo que se pasó a Claro, no podía C, ser porque no sé. Ujú. y bueno, y entramos al pueblo, yo ya había ido de chico, todos los Semborain terminamos yendo alguna vez en la vida, y vas ahí, no encontrás a nadie, no encontrás a nadie, pero bueno, es muy lindo siempre pasar. Qué Y, gracia, ¿no? Y ya y llegáis a bueno, Roncesvalles, ya tenéis todo montado y de repente ya se hace realidad. Ahora toca empezar a pedalear. ¿Cómo fue ese primer día de prepararse, salir, de... Empieza esto, ahora ya toca la realidad, ¿no? Porque hasta ahora es preparación, pero claro, ahora ya no hay vuelta atrás. bueno, bueno, lo primero fue preparar la bicicleta para el día siguiente y dormir, ¿no? Salir a comer a la posada Ujú, y bueno, todo el tema del albergue. Yo estaba más nervioso por el albergue que por salir en bicicleta. ujú, En- el albergue es espectacular, pero bueno, el gran tema es ir al baño, ujú. porque Santi ya hace unos años, gracias a la pandemia, aprendió a limpiarse solo, pero en tu país no hay bidet. Entonces, A verlo haylo, pero no en los sitios públicos. Todavía en las casas seguimos teniéndolo, aunque lo empezamos a quitar ya, está muriendo el bidet. Ahora está surgiendo una tendencia nueva que es poner una manguerita en el lateral del sí. retrete, entonces ya es como que va incluido, pero todavía el bidet, lo que es en sitios públicos, no, Y no bueno, existe, a no ser de que sea un para hotel. nosotros es rarísimo, entonces estamos muy acostumbrados y bueno, era un tema que a vencer. Y Ujú, bueno, y logramos la primera noche en el albergue con voluntarios holandeses que al principio son muy duros, pero después se ablandaron. Y porque te tratan como un regimiento, ¿no? sí, son un poco, sí, sí, la verdad que son un A ver, poco en Roncesvalles, ¿no? La verdad que es un poco, están tan acostumbrados a la masificación a gente que van un poco en plan, sí, sí, ¿no? Su estilo, su esto, y no te salgas de lo que decimos nosotros porque te diría que le rompes en esquemas. todo el camino es medio regimiento todo lo que es Mm, albergues, ¿no? Los horarios, ¿viste? mm. A las 10 cerramos, a las 8 te vas. Y bueno, siempre las Sí, bicicletas están. tomamos al final, porque tampoco da para salir de noche a No, pedalear, aparte que porque están poco abiertos lo que dices, ¿no? Las normas están bien, pero las normas están hechas para romperlas, ¿no? Y lo que creo yo que cuando tienes a alguien con vuestra realidad, ¿no? O sea, lo primero que ves, tú llegas ahí y dices, bueno,
pues llega la hora, sea la hora que sea, ¿no? Entrar sí que puedes entrar a las 10 porque es hora de dormir, pero no sé, ¿no? Yo creo que las normas están hechas para romperlas. Yo era el Pero último, bueno. nosotros éramos los últimos en irnos. De hecho, Ujú, nuestros 3 compañeros, muchas veces salían primero, yo les decía: "Vayan tranquilos, que después salimos nosotros". Para mí es muy importante que todo esté bien guardado, que saber dónde está cada cosa, porque cuando la necesito con urgencia, tengo que encontrarla rápido. Entonces, yo no puedo tirar todo y después busco. claro, porque al final lo que como estamos viendo en esta en esta foto, al final, claro, vosotros ahí lleváis todo el material que llevabais, lo lleváis todo encima. Sí, sí, no había conseguido digamos, las bolsas de dormir las iba a poner en el arnés delantero, Ujú, pero al final, bueno, era de suma importancia llevar sandalias, más allá de las bicicletas, las zapatillas de pedalear. ujú, Entonces ahí en el albergue me dieron unas bolsas de basura para proteger las bolsas de dormir, que las pusimos ahí en la horquilla. Y, y bueno, y salimos y el primer día fue, bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? Bajamos por la ruta rápido, al principio probamos el sendero y acá hay una carrera muy dura que se llama Río Pinto, ¿no? En sí, Córdoba y de 75 kilómetros más o menos. Entonces, ujú, yo digo, tenemos que hacer 70 kilómetros por día. En- yo no puedo correr 13 Río Pinto seguidos porque me muero. Entonces, ujú, había que elegir cuánto agarrabas de sendero, de peregrino y cuánto ruta, con camiones. Entonces, y, y bueno, empezamos por sendero, después dije, bueno, vamos a la ruta porque hay sí, que sobre matar. todo encima el primer día hay un par de trozos que son inmortales y vamos, ahí es más, sí que es casi hasta peligroso para una bici normal de mountain bike, alguien que no tenga nivel, es peligroso como que para alguien en un tándem ni me quiero imaginar. Bueno, la noche anterior habíamos dormido Ujú, en La Sarriaga creo que se llama. Y bueno, y ahí cuando llegamos a la Sarriaga dijimos, bueno, vamos a ver el puente, que ya lo habíamos visto, y nos mandamos por el sendero, que parecía ancho y perfecto, y ahí empezó, sí, sí, pero eh, empieza ancho y perfecto, pero luego cas- castigué la bicicleta mal, y después la sufrió la bicicleta, porque empecé a romper rayos al día buah, siguiente, y radios, le dicen ahí, ¿no? sí. Y bueno, pero bueno, después ruta, porque si no, en senderos no llegábamos más a Puente de la Reina. Paramos Ya. en Pamplona, lindísimo, y después Como no, seguimos. siempre con los últimos que habéis venido por Pamplona, todo el mundo, no estaba yo aquí para recibiros, que no sé qué ha pasado este año que todo el mundo habéis decidido venir a Pamplona cuando no estoy yo, pero bueno, tendréis que volver. Y bueno, sí, la verdad que sí, sí. Me encantó Pamplona, y el día anterior, antes de ir a Roncesvalles, nos comimos unos chipirones ahí Qué pegado buenos. a la iglesia, que tiene una recoba, que en verdad fue un gran susto porque tiraron, había casamientos y Ah, y tiraron tiraron, arroz, claro. no, no, tiraron petardos adentro de Ah, la petardos. recoba y eso con Santi, viste, se altera un poco, Ujú. pero, pero bueno, la verdad que muy lindo. Pasamos por la iglesia, comimos algo por ahí, que había todo un grupo de ciclistas y seguimos rumbo, bordeando la autopista hasta Puente de la Reina, con una subida infernal al final, que bueno, ahí tuvimos que bajar de la bici y caminar mucho, mucho. Claro, vosotros Y ibas ya todo, todo planeado, sabías realmente el esto, ibas, o sea, lo que sí que estaban, las etapas estaban planeadas, pero el camino no estaba planeado para nada. Tú era, si podías coger camino, camino, si podías coger carretera, carretera, es un sí. poco sobre la marcha, ¿no? Sí, sí, planeado, sí, teníamos etapas más o menos marcadas, pero yo creo, yo la verdad que la conclusión que saqué en cuanto a eso es, vos tenés que tener el reservado el albergue del principio y del final. Y Pero, claro, lo que dices tú, por ejemplo, mucha gente cuando habla del Camino de Santiago, y lo hablamos antes de que empezarais, ¿no? Los años que has estado preparándolo, claro, tú con Santi no te puedes permitir el lujo de llegar a un sitio que no tengas un sitio para dormir, que no sepas que puedas estar. Entonces, mucha gente cuando dice, claro, el Camino de Santiago,
como dice, ¿no? El reto deportivo, digo yo, que es muy bonito el reto deportivo, ¿no? Y los retos son muy bonitos y cuando encima tienen esta forma, hay gente que va el camino y la gente que va en bici, que a veces no el camino, hablan, no, el verdadero camino solo andando y solo no sé qué. Digo, no, no, a ver, aquí, señores, hay muchas realidades y es muy bonito, pero claro, en tu caso, cuando vamos al bici me dices, claro, yo tengo que tener un sitio al que llegar y tengo que tener un sitio en el que sé que puedo estar con Santi a la noche y que puedo dormir en unas condiciones de descanso y de tener unas características, ¿no? Porque eso al final es primordial para vosotros. Sí, bueno, nosotros tuvimos la suerte de contar con Iñaki. Iñaki es el hijo de mi primo, sería un sobrino cuarto, más o menos. Ujú. Él trabaja en logística de Amazon, vive en Barcelona, y él era el que se ocupaba de conseguirnos lugar cada noche. Entonces, él ya tenía 2 caminos hechos, entonces él más o menos conocía y iba diciendo, bueno, hoy cuarto de 2, sí, sí, hoy cuarto de 2, por favor, hoy cuarto de 40, hoy esto es lo que hay, y bueno, así íbamos mechando y tratando de regular, porque también Yo uno, creo que esa es uno la parte divertida, ¿no? De vez en cuando lo que dices a Santi, tampoco puedes estar todos los días en un cuarto de 200 personas, ni para ti, porque no descansáis y por todo, pero yo creo que para todo el mundo, ¿no? De vez en cuando el que no diga que no le gusta dormir en una cama un poco decente, a veces dormir en un saco de dormir o pegarte un día el lujo de tener tu baño, cuando es el viaje de tu vida, ¿no? Que llevas tanto preparándolo y que es una vez, once in a lifetime, ¿no? Como dicen los americanos, ¿no? sí. Joder, hacer estas cosas es una maravilla, ¿no? Y claro, vais por el camino y ¿cómo va siendo la experiencia? Tú después de tantos años, tantos tipos de caminos diferentes, ¿cómo comparas la experiencia del camino con los otros caminos que habíais hecho antes en Argentina? Bueno, para nosotros es ideal, porque el gran tema en la Argentina es que ustedes tienen una infraestructura allá que muy completa, digamos. Yo Ujú. pensá que viajamos sin carpa, y sin cocina. Sí, sí, al final es... A ver, que se nos ha quedado ahí congelado Juan. A ver si vuelve. Bueno, aquí podéis ver Entonces, que vamos, a A ver, ahora nosotros vuelves, eso nos ahorra, eso nos... te perdemos, Juan. A ver, ahora. Ahí estoy. Ahora sí. Bueno, No, la conexión está un poco floja. Pero bueno, como podéis ver aquí un poco, la bici, el pedazo tándem que llevan, la cantidad Claro, esto es lo que se llama ahora el ciclotouring, ¿no? El biking, que llevan todo montado encima de la bici. Y ya podéis ver aquí la cantidad, vamos, mover esto y andar esto por un camino, pues es bastante más complicado que una mountain bike. Y podéis ver aquí, vamos. A ver ahora. hola, bueno, ahora a ver si vamos ahí. Ahora sí. Eh, Nos estabas em, contando el tema que, claro, no ibais sin tienda, sin carpa, sin nada. Claro, claro. Nosotros llevamos bolsa a dormir y de ahí tenés unos colchones buenísimos que te dan la funda abajo, o sea que con una bolsa, un saco ¿cómo le dicen ustedes? ¿Saco de dormir? Otro saco de dormir, eso Un es. saco de dormir muy livianito, ya es suficiente. Por Mm. suerte ahí ya teníamos las bolsas estancas naranjas que compramos en un Decathlon y ya no andábamos más como zaparrastrosos con las bolsas de basura. Eh, y bueno, esto nos permitía, la verdad que cuando vas en senderos, ir mucho más cómodos Mm. y con las alforjas es como que vas arrastrándote y chocándote con ramas, con personas, y sobre todo, esto lo que te permite es un tema de aerodinámica enorme. Claro, y me eh, imagino que equilibrio, ¿no? Porque amigos míos que hacen el camino en bici, el tema del tándem, el cómo pones o sea, el tándem de las bolsas, cómo pones el peso, cómo no, parece que es una tontería, pero un kilo de más, un kilo menos a un lado o al otro, te puedes cuajeringar entero. Aquí al final, aunque sea, va todo centrado, ¿no? Y para bien o para mal, ah, está todo en sí. el centro. Sí, de hecho, bueno, en Santo Domingo a la Calzada, agarré 2,5 kilos de cosas que no usaba y Para y casa. podría y creo que podría haber mandado 2 kilos más, y me los mandé Muchos por que tardaste correo. hasta Santo Domingo la calzada. Normalmente el sitio típico donde la gente manda las cosas es Pamplona, que yo el primero, en mi primer camino, dejé unas cuantas cosas en casa. Sí, no, 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 no. No, no, no. Pero sí tardé. Y Tardé bueno, aquí tenemos porque esta foto
que me encantó, perdona, es que tenéis aquí la foto de vosotros dos aquí casados con el tándem y allí los detrás, los otros dos casándose entre ellos, que es Sin duda, sí. Sí, bueno, pasa eso, cuando cae fin de semana, se casan todos en España. menos Eh, yo. Qué Siguen bonito. apostando al amor. Bueno, hay todo tipo, Ujú. pero vamos, yo creo que sí. Y claro, vais pasando por las ciudades ya, no sé si os pasaría, pero una cosa es que pasa en el camino, bueno, es lo que os pasa a vosotros en Argentina, que todo el mundo os conoce, ¿no? Pero llegaréis a los sitios y ya erais Juan y Santi los del tándem, la gente ya sabía que ibais, la gente os empezaba a conocer, o le costó moverse un poco la voz, porque el camino es el Radio Macuto, vamos, que mejor funciona del mundo. Sí, sí, sí. Sí, y nosotros, bueno, digamos, nos ven pasar y nadie se olvida de nosotros. Era gracioso cuando con los orientales que pasábamos, decías, buen camino, porque aparte depende con el énfasis que lo decís, ¿no? Si le levantás el Sí. ánimo al otro o no. Entonces, decías, buen camino, y los orientales decían, buen camino, y después salía un wow. Son tan expresivos. Sorprendidos por el tándem. Y bueno, y eso era muy divertido. Y Santi se mataba de risa cuando escuchaba Qué bueno. la respuesta de la gente. Pues a veces venís pasando peregrinos y buen camino, buen camino, buen camino, y de repente te mandás un buen camino y viste el espíritu se levanta, ¿no? Claro, y una de las cosas que a mí, por ejemplo, me interesa, ¿no? Aquí en el albergue de la Trinidad de Arres, durante el verano suelen trabajar chavales con autismo y suelen estar ahí pues recibiendo a peregrinos un poco. Y es muy divertida la interacción que tienen con los peregrinos, ¿no? ¿Cómo era Santi en las interacciones con la gente? Bueno, claro, todos los días gente nueva, gente diferente, un lugar diferente, ¿no? ¿Cómo era el trato ahí? ¿Cómo viste tú a Santi en eso? Bueno, a ver, el trato, digamos, durante todo el día estás arriba de la bicicleta, entonces estás Sí, cruzándote gente y después a la noche llegaba reventado, llegaba muy claro, teníais una cansado, paliza, ¿no? Que llegaría muerto. pero bueno, era bajar las cosas, ducha y salir a comer. Y a él le encanta salir a comer. Hombre, ¿a quién no? Pero bueno, y se quedaba dormido en la silla a veces, ¿viste? Que empezaba a cabecear Ya, y dije, bueno, al albergue rápido. Pero, pero, pero él siempre contento cuando lo reconocen, cuando le dan bola, cuando la verdad que él lo disfrutó completo. qué bueno. Y bueno, y Mm. aquí ya vais avanzando, ¿no? De repente aquí tenemos un megagrupo aquí que se os une en la catedral de León, Bue ¿no? bueno, ahí era un grupo de colombianos que conocimos, en y cuando empezás a contar la historia, la gente queda enganchada y les gusta, y después, ellos iban en un tour que les iban preparando desayunos, y ahí fue cuando empezaban a invitar. Entonces nosotros, eh, Bueno, felices de contento, a las 11 de la hombre, mañana poder comerte un yogur con cereales o al mediodía que te inviten a almorzar, siempre era bienvenido. Y qué bueno, la bueno. verdad, toda la primera parte del camino fue la que más me gustó. Ujú. Por un lado, porque es un paisaje muy distinto al que tenemos de acá, un paisaje muy seco, los campos dorados, en esas torres de fardos enormes, eh, eh, en- y el clima, ¿no? Y que desde aquí voy a aprovechar para educar un poco a la gente. Es muy peligroso subirse a ellas a sacarse fotos. O sea, que parece la típica foto del camino que todo el mundo se sube a los fardos estos, pero esos cacharros pesan quintales de kilos y como se te caiga uno encima, la lías gorda. Aparte que luego te va a picar todo el cuerpo durante 3 días. ¿En serio? Sí, sí, no, Sí, sí, no, por no, no, experiencia. no lo hemos hecho, pero la verdad que la primera parte, y aparte la primera parte en bicicleta es donde más se puede rodar, ¿no? Hmm. Eh, Sí, tienes una eh, capacidad que ya vas rodando, y quitando el primer día de bajada y el siguiente día de subida del perdón, que esa es la sí, subida buena, y luego ya el resto puedes rodar y para vosotros lo que dices, con peso y con y buen tiempo, ¿no? Puedes es lo que más se disfrutar. disfruta, es lo que más se disfruta. Después las trepadas, al final nos bajábamos y caminábamos, ¿no? Muchas. Y ya está. Y aquí Eh, estáis en el oasis del peregrino, ¿estuvisteis con David? Estuvimos con David, y bueno, la verdad que yo le había llevado el mate y no había ni tenido tiempo de tomar mate. Y llegué ahí, me tomé unos mates con David y, y bueno, Santi como siempre quería seguir, eh, pero Lo de fue una parar no experiencia le muy va, ¿no? linda. ¿Eh? Qué bueno. Lo de parar no le Sí, va, ¿no?
No, no, no mucho. Pero bueno, ahí se estuvo tomando unos mates, la pasó bárbaro. Después toda esa zona fue increíble. La verdad que si un lugar me encantó fue Burgos, y después León, Astorga, Sí, la verdad que todo. las ciudades es otra de las cosas, ¿no? Que a veces la gente cuando en el camino va con rapidez y le digo, hasta yo, que mira que vivo aquí, a veces no conocía León ni Burgos hasta que pasé por el camino a Astorga. Digo, jolín, el tener ahí, no poder pasar un rato, ¿no? A veces quedarte, disfrutar. Digo, si tienes la opción, jolín, pega un par de días, ¿no? Y disfruta, ¿no? Porque al final, luego lo Sí. que dices, echar la mirada atrás y tal. Pero bueno, y luego ya vais llegando y de repente estáis llegando a Galicia, ¿no? Y ya empieza a subir un poco la subida. ¿Cómo fue la subida a la Cruz de Hierro? Bien, bien. Esa la pasamos bien. Esa no fue de mucho sufrimiento. Tuvisteis buen tiempo porque, vamos, yo la última vez que Sí, estuve nos tocó un día horrible, pero horrible, horrible, no te puedes imaginar qué tiempo. Íbamos en bici con los chicos de la Pilgrim y fue mortal, o sea, pero mortal de necesidad, de frío, es una subida dura. sí, estaba fresco, pero la verdad que pedaleamos casi toda la subida y en el último tramo caminamos, pero digamos, no fue de los momentos más sufridos del viaje. La verdad que estuvo bueno y estuvo mucho mejor la bajada que vino después. Hombre, la bajada es que aparte ahora que está recién arreglada la carretera, es una auténtica bajada de disfrute. Claro, con el Mm. tándem con semejante peso, dos personas. ¿A partir hasta qué velocidad te puedes permitir tú ir para controlando y demás? ¿O a qué nivel llegas? Porque claro, me imagino que Santi le encantará la velocidad como a todos normalmente en la bici, ¿no? Y Sí, querrá más y más. Pero claro, un bicho de esos luego hay que pararlo. sí, sí, sí. Realmente ahí es cuando pasamos a todos. En todos nos pasan en las subidas, pasamos a todos en las bajadas. Y no sé cuánto fue lo máximo que fuimos, pero no sé, 60 y pico habremos llegado. Se va. Y No luego ahí sé. están ya empieza Galicia, ¿no? Que lo que me decías, que vuestra entrada en Galicia no fue tan triunfal como el resto del camino, ¿no? No, bueno, esta justo fue una decisión errónea. Veníamos de, ¿cómo se llama esto? Pasamos el túnel ese enorme, Sí, y sí, ya sé qué dices, si no me ha salido ahora a mí pasando tampoco. Ponferrada, que hay Sí. ahí justo empiezan unas montañas, Ujú, y pasamos un túnel que Santi venía gritando adentro, empujando a límites y hacía eco, le encantaba. Y después vino ujú. todo esto que iba bordeando una autopista que iba muy alta, Sí. y no habíamos conseguido el lugar donde queríamos dormir y fuimos hasta Faba. Ujú. En Faba salí este camino ya muy tarde y muy cansados, y ya nuestros compañeros iban más adelante, había leído que por acá era, en el piso, nos mandaba por acá en bicicleta, y leí mal, me parece. Nos metimos en este sendero lindísimo que se terminó convirtiendo en un sendero finito y con mucha pendiente, y pensé que no terminaba más. Tenía que cargar la Es la bicicleta. bajada así, Sí, ¿no? y me empecé a preocupar porque Santi iba caminando o corriendo adelante y en las curvas lo perdía de vista, entonces Ya. le empezaba a gritar para que vuelva y el final fue muy duro, fue muy largo y duro. Este día fue tremendo, la llegada a Faba. Y ni te cuento el día siguiente. Bueno, al final yo creo que esa es un poco, ¿no? La gracia del camino es que a veces, ¿no? Siempre decimos que tiene preparado lo que no te esperas, ¿no? Y prepárate por mucho que te prepares, siempre va a haber algo, ¿no? Que te va a sacar, que te va a dar, pero esa es la gracia a veces del camino, ¿no? Que tiene esas cosas que a veces tiene Claro, ahí. y el día fácil te lo complicás, Hmm, porque nos pasó que teníamos días fáciles, entonces agarrás más sendero que camino, que ruta, y ahí es cuando se hmm, rompe la bicicleta, y es cuando partimos radios en Santo Domingo, la calzada, cambiamos radios, en Sahagún cambiamos radios, compramos de repuesto. Cuando traté de cambiar yo, me quedaron pésimos, y bueno, y acá se vino Ocebreiro,
en plena Porque ya tormenta. estáis en Sarria, que por lo que veo ya empezó a llover, ¿no? Claro, el día anterior, en Ocebreiro fue una tormenta tremenda, no se veía nada. Qué tal la subida a Ocebreiro? Porque claro, Y ese es el momento, todo el mundo dice, va, el Camino de Santiago, sí, tal, bueno, la subida de San Jan, pero la que se acuerda todo el mundo es la de Ocebreiro. Y en bici, más todavía. sí, sí, pero bueno, la tuvimos que caminar toda la subida, fue imposible, una tormenta que no se veía Sí. nada, no tenía sentido. Y ya saliendo de Faba empezaba la subida dura y paramos a desayunar ahí en el Ujú. refugio que hay y después subir a Ocebreiro, una foto y después la bajada, que la bajada, mojado, no pasás frío, y ahí fue cuando realmente Santi me levantó el ánimo a mí. Él se iba matando de risa. Él se mataba de risa, estábamos empapados, las zapatillas con charcos adentro, y él se mataba de risa. Y eso fue lo que me levantaba a mí, porque estábamos sufriendo ahí. Yo, Sí, él no, no. y encima tú sufres por dos, que es lo, ¿no? Que al final vas ahí subiendo, bueno, por dos y por todos, que al final llevas un poco Claro, y no, a ver, no es ese una peso. locura esto, pero Mm, él la pasaba genial. qué bueno, ¿no? Y ya se va acercando, ¿no? Ya veis que va llegando Santiago, ¿no? Que eso que tanto tiempo habéis visto, tanto tiempo, de repente ya lo tenéis más cerca. Sí, Claro, la sí. gente que os seguía desde casa, ¿qué os iban diciendo desde Argentina? Porque me imagino que de todo. Bueno, a ver, nosotros veníamos compartiendo, hacíamos un vivo por cada noche, ¿no? Ujú. Ahí en Empujando Límites pueden escuchar los vivos de 7 minutos, 8 minutos para que la gente no se aburra. Y bueno, sí, estaba mucha gente pendiente de nosotros, la verdad, y muy buena energía que nos pasaban. Em, por un lado, ir llegando a Santiago estaba bueno, pero por el otro te daba algo de tristeza de que se acabe, ¿no? La verdad que lo podríamos haber seguido una semana más, seguro. Pero bueno, había que hacerlo y como desafío habíamos puesto 13 días. Y bueno, y ahí estamos ahí. Por primera vez vimos a las puntas de los La pináculos de la catedral, ¿eh? catedral. Qué pasada ese Y momento cuando ves eso que llevas esperando tanto tiempo y vosotros tantos años, además. sí, 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 y con 3 radios menos. eh, Ahí se ve, ahí en la y foto me he fijado antes y digo, sí, sí, se ve perfectamente que ahí falta algo. sí, sí, ahí y 20 kilómetros antes me puse a reparar radios, pero me quedaron pésimos. Eh, y los frenos se me clavaron en el puente anterior de ese cartel, porque me quedé sin pastillas. Sin, claro, joder, 800, el freno hidráulico de adelante, 800 kilómetros me duró la pastilla, porque y el disco, bueno, quemado, ¿no? Porque de haber- totalmente. Sí, claro, no. ¿cuánto pesaba la bicicleta entera? Y nosotros 170 kilos entre los dos, Wow. 175 por ahí, y el resto, no sé, 18 kilos la bicicleta y el resto equipaje, No, claro, tú ponle sí, ese precio a unos dos. frenos y en las bajadas y tanto camino, al final lo que dices. Vamos, menuda prueba para la empresa que haya hecho esos frenos, vamos, os debería pagar solo como marketing para decir lo que duran esos frenos. Sí, 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 sí. A ver, esos frenos acá no duran, no sé, 5.000 kilómetros, pero Claro, allá fue claro, claro, es realmente. una. Y menos mal que puse frenos hidráulicos. Ya, Menos mal, porque si no, no hubierais podido, ¿no? partís el cable en Y alguna de sí, esas ¿no? Y bajadas y no estás la perdido. contás. Sí, Sí, sí. Y bueno, aquí ya vais llegando, ¿no? De repente ya llega, entras en Santiago, ¿no? Esas caras de felicidad. sí, sí. Sí, aparte en ese Y, momento venía justo a Santi le encanta la música de misa, entonces veníamos escuchando una canción re linda que la tengo que buscar porque era como llevando tu cruz y ajá. muy, muy linda, muy linda, muy linda. Fue muy emotivo y bueno, y llegando ahí a la catedral, nos pasó justo antes, en una plaza que hay una iglesita, nos frena un tipo diciendo: "No puedo creer que los veo acá, yo tengo mi hijo con autismo, vine, sabía que estaba en el camino, pero nunca que nos iba a encontrar". ¿Qué pasaba? Eh, los conocí en
en el podcast de Camino People y hace ¿En como 2 serio? 3 años, sí, 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 sí. ¡Qué Eh, fuerte! en Hay gente que escucha este podcast. Claro, no, 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 pero sin duda. Es Y desde ahí los vengo siguiendo y justo encontrármelos acá fue muy emocionante, muy qué emocionante. pasada, ¿no? Yo lo que digo, al final joder, la gente como nosotros estáis abriendo un camino, ¿no? Y tenéis un valorazo, ¿no? Y como decimos aquí, hay que quitarse el sombrero. Pero oye, estás haciéndole a muchísimos padres que están ahí, seguro, con situaciones muy parecidas. Joder, que se puede, que si tú lo has hecho viniendo desde Argentina, que ellos lo pueden desde cualquier sitio, ¿no? Que es lo que es, ¿no? La importancia de las historias. Y lo que digo yo, que una cosa es hacerlo, pero qué importante es contarlo, ¿no? Para que la gente vea por ahí que se puede, ya que está, ¿no? La cara de felicidad que tenéis los dos y la cara de Santi, ¿no? Llegando a Santiago, que vamos, eso vale todo el oro en el mundo. Sin duda es el mejor programa del mundo. La verdad que tenés todo servido ahí en el camino como para pasarla bien. Ujú. Y en tándem con tu hijo. Yo creo que no hay mejor experiencia que esa. Yo Eh, creo que eso es lo que dices, ¿no? Ya hemos dicho un par de veces, ¿no? Que el camino francés lo tiene todo tan preparado que puedes ir y sabes que en cualquier caso va a pasar. Si pasa algo, estás ahí apoyado, tienes la infraestructura, tienes todo montado, que esto no es como cruzar, ¿no? Los Andes o cruzar los Alpes o irte por Europa en bici, que aquí tienes un sistema que está, ¿no? Y que hay una cantidad de gente que está para ayudarte y que cualquier cosa la vas a salvar, ¿no? Que si te vas, yo que sé, a otro sitio, tienes, pues eso, otros incertidumbres que aquí en el camino, pues que no vas a tener y vas a disfrutar. Que encima es a lo que vas, ¿no? Que yo creo que esa es la clave, ¿no? Que cuando vas a sufrir, pues vas a sufrir porque vas a sufrir y disfrutar sufriendo a veces. sí, y sin duda en el camino la providencia se te hace presente todo el tiempo, ¿no? Antes y durante. Ujú, A ver, cualquier cosa que te pueda llegar a pasar, estás siempre cerca de algún lado, frenás un auto, te van a ayudar. ujú. eh, a ver, los peligros allá es muy tranquilo, digamos. Nosotros acá estamos pendientes todo el tiempo que te estén robando, allá Ya. no estás pendiente de eso y en Ujú. el alerta continua. Entonces, realmente te da todo para que lo puedas disfrutar. Así es, Y, ¿no? y bueno, y llegar a ese momento. Y la recomendación es que uno se tiene que dar 2 3 días en Santiago después, por- Totalmente, porque encima al ver traer a la gente, el estar en Santiago, es una ciudad que encima después de tanto tiempo es una tranquilidad. El levantarte y no tener que pedalear, poder pasear, poder recorrer los no te restaurantes, querés la ir, no comida. te querés ir y te das cuenta que al día siguiente volvés a vivir emociones porque empezás a ver gente que te cruzaste en el camino. Y, Es una de las y cosas que yo digo a todo el mundo. A veces, a mí unas cosas que más me gusta es llegar a la Plaza del Obradoiro y al día siguiente volver otra vez solo para ver llegar a la gente y ver esa sonrisa y cuando ves esa cara conocida y te ven a ti y os ves, es una sensación que es indescriptible. Es, no sé, es como volver a sí, llegar otra vez a Santiago, pero por otro, ¿no? sí, sí, por suerte estuvimos 2 días más o un día y medio más y pudimos vivir eso, pudimos comer pulpo, que en el camino no habíamos llegado a poder comer, y ahí estamos con el pulpo, los chipirones enfrente del correo, eh, y, y nada, Hay una nada. pregunta que yo hago siempre a todo el mundo, ¿no? Siempre pregunto, ¿cómo te cambió el camino si te cambió algo? ¿Cambió algo el camino en vuestra relación, Juan y Santiago? ¿Cambió algo la forma de cómo relacionabais o mejoró algo? A ver, nosotros deportivamente, por un lado, es nuestro hábito pedalear, ¿no? Ujú, Realmente ayer fue el disfrute total, ¿no? Llegar y cuando uno llega de pedalear hasta tu casa y tenés un montón de cosas que tenés que empezar a hacer enseguida, desde lavar los platos hasta acomodar todo, y allá no, allá sí, tenés que poner la bolsa a dormir y todo, pero después vas a salir a disfrutar todos los días. Entonces, salir, comer, estar feliz. Santi venía concentrado con sus globos, entonces él podía inflar 2 globos por día, que lo atábamos a la bicicleta. Eh, em, el, el contacto con los demás. La verdad y sobre todo, bueno, el asombro que tengo yo a la capacidad que tiene Santi
de asombro y de aguantar, ¿no? Pero esto, ¿hay algún otro caso mundial que conozcas o de algún chaval con autismo así que haya hecho algo de este estilo? ¿O hay alguien por ahí que haya hecho algo parecido? Porque Sí, 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 conozco, bueno, en España tienen el caso de Juanma y Sergio, ujú, que La Sonrisa Verdadera, que sí, ellos hicieron un viaje ahí de no me acuerdo qué lugar de España a Marruecos y después cruzaron Estados Unidos. Son hermanos, ¿no? ujú, sí. Y Sergio tiene autismo y es ciego. Y después dieron una vuelta por Cuba. eh, Eso fue un caso fuerte que conocí, que nosotros ya estábamos andando en tándem, pero fue una historia fuerte. Después conocí otro caso de una familia con un hijo con autismo que cruzó Estados Unidos, y ahora hay un montón. Ahí hay un montón que andan acá en tándem, o sea que con más chiquitos, o sea que de acá, de Argentina, va a haber un montón de rutas 40, de desafíos de todo tipo, porque atrás del tándem hay siempre una historia fuerte y, y, y bueno, les llamamos historias que empujan. Y bueno, aquí Y está la parte, ¿no? Al final nosotros Camino de Santiago termina, ¿no? Pero que el Empujando Límites continúa, ¿no? Aquí estáis. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en el día a día, ¿no? Que como asociación, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacéis vosotros para además, ¿no? El Camino de Santiago es vuestra mega insignia, ¿no? Para extender la palabra, ¿no? De que el tándem funciona. Pero ¿qué más cosas hacéis en vuestro día a día? sí, bueno, nosotros tenemos una organización, una asociación civil, una ONG muy nuevita, que arrancó con la pandemia. Acá en la Argentina tenemos primero el gran problema de que no hay tándems de aluminio. Este es un tándem que el Polygon nos regalaron uno y lo probamos y funcionó bárbaro, que tiene un valor más o menos de $1000 en el mundo, mil euros. Y, Mm, y vimos que es ideal para el que recién empieza, como el que ya empieza a querer correr carreras. ujú, Entonces la idea de este tándem, de este tipo, ponerlo en cada pueblo. eh, y bueno, recibimos una donación muy importante de Zurich y de Fundación Fortabá, que el día que lo importemos nos va a dar el resto de los fondos. Y estamos tratando de traer 30, que acá está 30. muy complicada la importación de esos primeros 30 tándems por temas burocráticos, que ojalá se Ujú, libere y eso va a ir, los vamos a donar a grupos inclusivos de ciclismo que ya existen, ujú, a terapeutas y a gente, digamos, vamos a hacer una donación con cargo, que es primero que lo usen con casco, que lo disfruten, ujú. que lo mantengan en condiciones, que promuevan su uso y sobre todo que lo compartan. Entonces, con esa idea vamos a donar los tándems y bicicletas de arrastre, que son las que se unen a una bicicleta común para Sí, los que aquí chicos. la podemos ver al final en esta foto, podéis ver atrás esa pequeña, digamos, mini bicicleta roja. Eso es Claro, una bici arrastre que se añade a una normal, ¿no? Y es un mini tándem, ¿no? Digamos, casi. claro. Y mediante estas clínicas que ven ahí en la foto, lo que hacemos Ujú, es como una iniciación en tándem y muchos vuelven a las clínicas, y entonces se empieza a formar una comunidad. Los que más se entusiasman con esto lo empiezan a hacer hábito y después nos empezamos a encontrar en las clínicas, después algunos en las carreras, ya somos como 15 tándem en las carreras. qué pasada. De hecho, ayer hubo una y nosotros venimos saliendo de una gripe y nosotros no estuvimos y había un montón de tándems, o sea que es una comunidad que crece y crece, eh, y bueno, sería bueno que se pueda replicar en todos los países, pero Pues bueno, sí, ¿no? Yo creo que esto moviéndolo, ¿no? Siempre. Y seguro que hay alguien que aquí lo coge, ¿no? Y quiere seguir el relevo y, oye, que Empujando Límites se convierta en una entidad mundial, ¿no? Y con ese, ¿no? Para que haya muchos Juanes empujando a muchos Santis, ¿no? Por el mundo. Y la pregunta que yo hago siempre, claro, llega todo esto, habéis cruzado los Andes, llegáis Camino a Santiago, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente reto para Juan y para Santi? ¿y ahora qué? Bueno, a ver, la mayor enseñanza que nos llevamos, más
más que sí, que nos llevamos, que reconfirmamos, porque ya habíamos cruzado los Andes y tuve la misma sensación, es que Ujú, el camino continúa siempre. No nos podemos dormir en los laureles. Esto puede parecer épico para muchos, pero para nosotros es punto, lograrlo y el día siguiente volver a entrenar, que es lo que nos mantiene vivos. ujú. Y, y bueno, y hay muchos desafíos lindos que queremos hacer. Obviamente allá en España para nosotros son enormes porque hay todo un tema económico, Claro, pero bueno, soñaríamos hacer el camino portugués. El del norte es más difícil, dicen, o sea yo creo que que, para vosotros el perfecto sería la Vía de la Plata, ¿eh? que es desde Madrid. Desde Sevilla, porque es Bueno, todo muy llanito, es todo pasto, es camino ancho, no hay mucha gente. ¿y es lindo? La infraestructura son 800 y pico kilómetros, pero hay albergues, o sea, son muy pequeñitos, hay muy poca gente. Sería el perfecto para el tipo, para el tándem, yo creo que sería un camino muy, muy factible para ese formato, ¿no? Porque no hay tanta montaña, no hay mucho camino de single trail, es como pista muy ancha, sitios preciosos, o sea, y cruzaréis España de punta a punta, porque el del norte con tándem vais a Lo ir voy a todo por estudiar, carretera. lo voy a Nada, estudiar. nada. Ya sabes que desde eh, aquí, para eso estamos nosotros, para echar una mano y para juntar retos. Y igual lo que tenemos que hacer es intentar buscar a alguien y montar un proyecto en el que podamos juntaros con alguien de aquí y hacerlo en grupo. Sería fantástico. Acá un seguidor que vive ahí en Santiago nos Hombre, regaló. si vamos, el señor Michael, ese mapa es, vamos, le conozco al que. Michael de Wise Pilgrim, las mejores guías del Camino de Santiago. Lo tenéis a Michael que vive en Santiago y es un auténtico crack. Y ha hecho Sí, esos mapas y la app para el Camino de Santiago que es buenísima. Pues ahí desde Sevilla hasta arriba. Precioso, porque el bueno. portugués también va a haber trozos en los que vais a andar un poco más complicaditos. Muy bonito, pero con el tándem va a ser un poco más complicado. Pero la Vía de la Plata, para hacer un camino largo ahí bonito, puede ser interesante. Bueno, lo vamos a estudiar y la verdad que queremos volver. Pero bueno, no sabemos cuándo. Bueno, Pero, pero el entre camino es. esto y la verdad que queremos hacer desafíos acá, más cortos, quizás de 4 días, Ujú. ir a Mar del Plata, recorrer la costa uruguaya, eh, y, y bueno, y seguir avanzando y en algún momento va a surgir quizás cuando escribamos el libro y sea bestseller, podamos volver a España. Esa era mi pregunta, porque me imagino que, como todas las historias que hay, vamos, te iba a preguntar, ¿está el libro ya en procesos? ¿Te planteabas hacer un libro? ¿Vas a hacer un libro ahora? ¿O cómo está la cosa? Me dediqué 18 años, yo soy arquitecto, y Ujú. en un momento, en una crisis acá, armamos una editorial con mi hermano, de libros privados, de contar historias Ajá. de familias, de empresas. Y bueno, y en un momento dije, es momento de contar la nuestra, y ahí fue cuando creamos Empujando Límites y empezar a contar nuestra historia. El libro está pendiente, tengo que escribirlo, eh, pero sí, sí, seguramente en algún momento lo voy a hacer. Y bueno, mucha gente me lo pide, o sea que esperemos que Sí, sea no, la un, verdad un que éxito. vamos, yo creo que es una historia que creo que aparte que yo lo que dices, lo importante, a veces los podcasts se escriben, se tal, pero los libros son como que están siempre ahí, ¿no? Y el libro transmite, yo sigo siendo del libro, me manda la gente los libros que escriben del camino, los leo y me encanta y me parece que es una forma de transmitir, ¿no? Y que encima queda hecho para la posteridad, ¿no? He escrito un libro y un libro de mi Sí, historia, ¿no? Que qué cosa más bonita que escribir un libro de la historia tuya y de Santi. sí, Así sí. que nada, oye, Eh, esperamos que pronto veamos ese libro. sí, 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 seguro que sí. ¿Está ya en Y proceso bueno, o no? No hay nada, o sea, es solo idea por ahora. no, hay idea. En verdad escribo mucho para las redes, Ujú. Con entonces lo cual al final de ahí es juntar, ¿no? en verdad sí, 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 pero bueno, tengo que ver bien, porque una cosa son las experiencias concretas y otra es en verdad Que todo sea una historia, ¿no? poder transmitir nada, lo aprendido, lo vivido, Ujú. porque en el fondo tenés que hacer que la gente no dedica mucho tiempo a la lectura, entonces hay que
ensamblar todo demasiado entretenido como para que la gente lo disfrute. Ya. Mm. Pues nada, Juan, oye, un millón de gracias por estar con nosotros, por volver a contarnos, ¿no? Esa historia de superación, de empujar los límites, ¿no? Da gusto el ver que por fin ese sueño que era el Camino de Santiago para vosotros, por fin podéis volver y contarnos el después, ¿no? Que ha sido una experiencia increíble, ¿no? Invitar a más gente a que no, que empuja los límites, ¿no? Que como tú, que encontraste ahí un día que se plantó un límite en tu vida, ¿no? Pero con una oportunidad grandiosa, ¿no? Que es esa experiencia que estás con tu hijo y con Santi y demostrarle al mundo entero que se puede, ¿no? Que con un tándem algo tan sencillo que se puede plantar, ¿no? Y cambiar la vida de mucha gente y que ahí está, ¿no? Que los límites nos los ponemos nosotros, pero que se pueden ir pasando, ¿no? Y además aprendiendo y disfrutando de ellos. Sin duda, sin duda. Yo la vida, toda mi vida soñé con viajar, como cuando viajaba cuando era chico, que íbamos a museos, a Ujú, ver arquitectura, a ver, bueno, en conocer distintos lugares. Y la verdad que cuando tuve un hijo con autismo, esos sueños se veían imposibles. ujú. Y Santiago me enseñó que hay una forma más divertida para viajar que es siendo parte del paisaje, no tener vidrios en el medio y, y- y mirar las cosas en presente, en el lugar y disfrutándolo al máximo. Pues nada, Juan, oye, un millón de gracias, enhorabuena por todo lo que hacéis desempujando límites y como siempre en el camino nos despedimos con un buen camino, Ultrella. Ultreya Etsuseya. Muy bien, ahí te he visto.